Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Este es el programa Conversaciones de Chu. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Y bueno, estamos ahora con mi compañera de siempre en la conducción, con Maribel Saldaña, quien va a presentar en esta ocasión a nuestra invitada de este día. Mari. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Miluca, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras, con nosotres. Este programa queremos conversar con esta querida compañera Miluska, quien es ahora la directora ejecutiva de Trans Organización Feminista y es la referente titular de la red LAC Trans de América Latina y el Caribe. El tema que hemos visto pertinente y muy importante de conversar hoy, de analizar con Miluska, es, como lo hemos difundido, la criminalidad organizada contra las mujeres trans. Un tema súper importante de trabajar, de conversar con Miluska, de reflexionar, pero sobre todo de denunciar y de mirar cuáles son las obligaciones del Estado para hacer frente a esta problemática tan difícil y tan grave que está acometiendo contra las mujeres trans y las mujeres de calle, en prostitución o en trabajo sexual, como lo quieran llamar. Y quién mejor que nuestra compañera tan querida Miluska, que ella está trabajando este tema ahora en la actualidad con la organización y que con mucho cuidado vamos a trabajar para hoy día no dar nombres y no poner en mayor riesgo a las compañeras que están involucradas, incluida Miluska, que también tampoco va a decir dónde está, por ejemplo, porque es necesario guardar el anonimato y resguardar la ubicación de las compañeras, ¿no? Así que ese va a ser el tema de hoy día. Le agradecemos a Miluska también por su valentía y por aceptar trabajar, conversar hoy sobre este tema. Y bueno, Milu, bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotras. Nos hemos visto la semana pasada en el encuentro también de Acuerparnos han organizado ustedes aquí en Lima con compañeras trans de Latinoamérica para dar cuenta, ¿no? Para informar de cómo están los avances del CENDOC, del Centro de Documentación de Violencia de Género que viven las mujeres trans. Es un instrumento sumamente importante para el activismo, para la incidencia política, para la denuncia. Contaron también con la presencia de Marcela Romero, que es vital en el movimiento feminista, ¿no? En general, yo creo. Entonces, Milu, cuéntanos, porfa, cómo logras involucrarte en este tema, cómo se viene trabajando actualmente y cuáles son los obstáculos que ustedes están enfrentando y sobre todo, cuál es la dinámica en la que las mujeres trans se ven expuestas a mucho riesgo y que son amenazadas, han sido asesinadas varias compañeras de lo que nosotros sabemos en Lima, pero no sé si también en otros lugares, para que tú nos cuentes un poco sobre ello. Milu. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Cristian. La situación que se plantea en torno a la violencia, la seguridad y la vida de las personas trans que ejercen trabajo sexual, tanto trans como cis, es alarmante y preocupante. La ausencia de políticas públicas y medidas de protección para quienes día a día enfrentan la violencia de manera histórica es preocupante porque el Estado no tiene medidas de protección y muchos de los mecanismos de denuncia y de alerta no funcionan cuando suceden casos de violencia, crimen, secuestro, detenciones arbitrarias. Esto lo hemos visibilizado con mayor énfasis desde enero de este año hasta estos días. En los inicios del 2023 fueron crueles para las compañeras que ejercen trabajo sexual. Fueron asesinadas, el caso no emblemático, sino el caso más fuerte que pudimos visibilizar y que fue el caso emblema para las luchas de las compañeras del centro de Lima fue Rubí, ¿no? Cómo con odio le dispararon hasta 32 veces. Y eso responde a todo un sistema
de cobra de cupos, tanto por el territorio como la explotación de los cuerpos, porque ellos cobraban un espacio que históricamente han ganado las compañeras en el centro de Lima para ejercer trabajo sexual, pero también cobraban por la explotación y uso de los cuerpos de las compañeras. Y esas mafias que hasta hoy siguen buscadas por la policía, y la policía llegó a una teoría en relación a esas mafias, ¿no? Que en realidad no eran mafias, sino eran grupos delincuenciales de 3 a 4 personas peruanas o de otras nacionalidades que se identificaban con las mafias de los gallegos y el Tren de Aragua. O sea que trasfondo no era la mafia que perseguía, sino eran delincuentes que se microorganizaban para hacer violencia y sobrevivir de los cobros de cupos dentro del margen delictivo, ¿no? Entonces, son cosas que nos preocupan mucho porque estas réplicas, por mal decirlo, de los gallegos del Tren de Aragua ha llegado a Iquitos, ha llegado a Trujillo, ha llegado a Chiclayo, ha llegado a Tumbes. Estos delincuentes con la finalidad de establecer parámetros dentro del trabajo sexual, y esos parámetros están enfocados en la cobra de cupo a cambio de protección. Lo bueno de todo este sistema es que las trabajadoras sexuales, tanto cis como trans, se han organizado para enfrentar la violencia. Y si bien, si los mecanismos de denuncia estatales y de respuesta no funcionan, ellas han ideado mecanismos comunitarios de autocuidado y de protección comunitaria para responder a la violencia. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es una articulación que responde a la necesidad de protegernos de manera comunitaria, en cuidado colectivo, como se dice. Llamados de alerta, estar hasta ciertas horas, mirar quién está del grupo de WhatsApp. Y la vez pasada hacíamos un pequeño recuento con compañeras trabajadoras sexuales, y muchas veces dentro de los grupos WhatsApp están, por ejemplo, los acompañantes de otras compañeras trans que hacen trabajo sexual. Y esos acompañantes, muchos de ellos son los que violentan a las compañeras y están dentro de estas líneas y estos grupos de cobra de trata, cobra cupos, que explotan sexualmente a las compañeras, que las maltratan físicamente. Entonces nosotras hemos coincidido que de repente por allí se filtró la información de los grupos WhatsApp para tener los números personales de las compañeras por donde ellas venían siendo amenazadas. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, ha puesto a su disposición los abogados de defensa pública, que es bueno, pero el mecanismo no funciona para nuestra población, que no ha recibido nunca respuesta asertiva cuando ha denunciado los hechos de violencia. Y la justicia perdió credibilidad dentro de nuestra comunidad. Entonces eso significa que la naturalización de la violencia ya existente se ha incrementado aún con los cobros de cupos y las mafias que se han interiorizado dentro de la situación de vida de las compañeras. Entonces, si yo denuncio, dice la compañera, sé que el cobrador de cupo que vive a la vuelta o que es pareja de una compañera, mañana va a ir y me va a extorsionar en la avenida porque sabe todo de mí. Y la policía no me va a garantizar ninguna protección. El otro punto era de que muchas habían pedido situación de amparo, ¿no? Tanto para la subprefectura, y algunas habían apelado con ayuda de organizaciones que buscan apelar por los derechos humanos, garantías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto cómo en Centroamérica muchas de las defensoras han pedido garantías y han sido asesinadas. Y después de 2 o 3 años de asesinadas, las garantías de la CIDH recién han llegado al país. Entonces, esos mecanismos que garantizan derechos son buenos, pero tardan demasiado y no aseguran la protección de la integridad y vida de la defensora de derechos humanos. Y son otorgadas solo a quienes tienen la categoría de defensoras de derechos humanos. Entonces, el tema de protección hay que enfocarlo también, y de cuidados colectivos a las compañeras de a pie que hacen trabajo sexual, que están día a día en los sistemas comunitarios, que están dentro de las organizaciones de base, que no siempre son las caras visibles de la organización y que el sistema no reconoce como defensoras porque no son visibles,
pero hacen un trabajo importante y acuerpan y enfrentan la violencia tan igual como la que es visible, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Milo, una consulta. Tú has mencionado con claridad que existen los mecanismos de denuncia, de alerta, pero que estos no están funcionando. Me llama mucho la atención a nivel del sistema interamericano, por ejemplo, ¿no? Las medidas que puede otorgar el sistema interamericano y que llegan bastante tarde, ¿no? O sea, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué cambios tienen que darse para que estas medidas de protección sean realmente efectivas? Ya sea las que son a nivel nacional, local, como las internacionales. ¿Ustedes han visto, han identificado cuáles son estos cambios que deben producirse? De pronto no son cambios incluso hasta culturales, desde pronto, ¿no? Porque creo que yo, tras de todo esto, de pronto también hay situaciones de discriminación, de estigma, ¿no? Que no permiten que justamente la justicia avance y responda de manera efectiva a la situación de vulneración que están viviendo las compañeras que tú nos estás narrando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cambios que hacen falta tanto a nivel del sistema interamericano o a nivel nacional para que estos mecanismos sean realmente efectivos? Eh, a nivel nacional y a nivel internacional debería haber celeridad en las medidas cautelares, ¿no? Las medidas de protección. Pero más allá de eso, es que en realidad sean medidas efectivas, ¿no? Porque si bien el sistema interamericano te otorga las medidas de protección y la subprefectura te otorga las garantías, pero no, es solo un documento escrito que te da garantías, pero no te garantiza la integridad física y de tu vida. Entonces, quizás allí se deberían implementar dentro de las líneas de acción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfocadas en la Dirección de Derechos Humanos, en su protocolo para las defensoras, colocar las categorías identidad y expresión de género, porque están muchas defensoras de derechos humanos, pero el tema de identidad y expresión de género no está catalogado como categoría para ser defensora de derechos humanos. Esa es la primera barrera y dificultad que encontramos las organizaciones que trabajamos el tema de cuidados. ¿Por qué? Porque cuando queremos presentar a una compañera determinada que viene siendo amenazada y necesita fondos para reubicarse, hacer una georreubicación y darle todas las garantías para su vida, los fondos que nos dicen, ella no es defensora de derechos humanos, por lo tanto no está en la categoría de recibir los fondos. Entonces, yo creo que, en primer lugar, el Ministerio de Justicia debería incluir la categoría identidad y expresión de género en el protocolo para defensoras de derechos humanos. Dos, celeridad y que la medida sea efectiva, ¿no? O sea, si el sistema interamericano entrega medidas de protección a una defensora, mujer trans, por la identidad de género, la medida debe ir acompañada con acciones efectivas que garanticen la vida. Quizás acompañamiento de seguridad privada de la policía, resguardo policial, buscar medidas más seguras para su vivienda, y eso debe ser un acompañamiento constante del Estado peruano hacia la defensora, porque siempre le dan la garantía. Muchas compañeras que han sido asesinadas dicen, me dieron la garantía, ¿no? Tenemos la garantía de la subprefectura y vamos a esperar que la Corte, que el sistema entregue las garantías y va a demorar entre 2 o 3 años. Sabes que es un proceso bastante lento, ¿no? Entonces, llega la garantía cuando la compañera fue asesinada o cuando ya salió del peligro. Entonces, ¿qué tan efectivas son? No tan efectivas en el momento que se necesita, porque si es urgencia, la acción urgente debe ser no menos de 24 horas para salvar la vida de la compañera. Si la compañera lanza un SOS y que necesita ayuda, que está seguida por las mafias, que está amenazada de secuestro, ¿no? Que está siendo extorsionada, la acción urgente debe responder no menos de 24 horas, reubicándola, colocando la denuncia si es que ella quiere, porque no siempre la compañera quiere denunciar
por temor a represalias, tanto para ella, de su familia, de su entorno amical, laboral o entorno cercano que ella identifique. Entonces yo creo que debería mejorar la celeridad, la efectividad en la aplicación de la medida y sobre todo implementar identidad y expresión de género en el protocolo para defensoras de derechos humanos. Milu, bueno, qué interesante lo que mencionas aquí se ve explícitamente cuál es el problema que pone en riesgo la vida de las mujeres trans por no considerar estas dos categorías, digamos, orientación sexual, identidad y género, como categorías a ser de protección, como categorías de protección, ¿no es cierto? Y otra cosa, Milu, ¿en qué ha cambiado ahora? Porque quienes estamos en el movimiento LGTB o estamos cercanas a la problemática también de las mujeres trans, y a través de los informes también de derechos humanos constantes que han habido de parte de organizaciones de la sociedad civil, se sabe que las mujeres trans en situación de calle, de prostitución, históricamente han atravesado violencia en las calles, ¿no? Ejercida por serenazgo, por la policía, por la gente por los hombres que son los prostituyentes o los clientes, entre comillas, han venido ejerciendo violencia sistemáticamente y han cobrado cupos, ¿no? Están los cafichos o los proxenetas, el mismo serenazgo, la misma policía. Han habido denuncias de compañeras que esto es sistemático, siempre ha ocurrido. ¿En qué cambia ahora o cuál es eso, ¿no? La transformación de esta problemática que se ha hecho más grave, se ha vuelto más peligrosa? Están articulando estos microgrupos, como mencionas tú, con funcionarios del Estado, o son mafias o son grupos aparte que están extorsionando y asesinando a las compañeras trans. Me parece importante decirlo porque si hay una complicidad ahí también, quiere decir que el Estado está teniendo, digamos, una actuación activa en esta problemática tan grave, ¿no? La línea de violencia, como tú lo dices, es histórica y cada vez se incrementa más hacia quienes no tienen el reconocimiento legal en un país como el Perú, que no tiene aún ley de identidad de género. La desprotección es total en todos los sentidos. Si hablamos de derechos sociales, políticos, civiles, económicos, culturales, ambientales, ¿no? La desprotección es total al no contar con una ley de identidad de género. Y eso se incrementa con la situación antidemocrática que estamos viviendo en el país. El desamparo estatal para responder a la necesidad de las mujeres y disidencias que exigen y demandan justicia por quienes fueron asesinadas y por quienes siguen siendo violentadas tanto por el sistema estatal como por el sistema social. Cuando hablamos del sistema social incluimos a los machos que vienen siendo los proxenetas, como tú le dices, a los hombres que están dentro del entorno de trabajo sexual y muchos son los explotadores, ¿no? Y también a las mafias, ¿no? Que cobran cupo y que las trasladan a las compañeras hacia otras ciudades de Europa o de otros países para que sean explotadas sexualmente. Es todo un tema y que se viene incrementando de manera alarmante, ¿no? Si bien la demanda es histórica, la demanda por la ley, la demanda por violencia, contra la violencia, la demanda por justicia social, es histórica desde compañeras atrás de nosotras que han venido demandando justicia y yo sé que han venido acuerpándose frente al terrorismo, frente a la época de los matacabros, por ejemplo, ¿no? Que salían con una pistola y veíamos cómo mataban a las compañeras. O sea, el tema de violencia contra nosotras no es que nació ahora porque se presentó la ley. El tema de los antiderechos siempre estuvo y ahora está mucho más agresiva por el tema de las redes sociales y también por el poder político y económico que esta gente ha tomado dentro de los lugares de toma de decisiones. Y esa posición política, tanto económica y en la toma de decisiones que tiene esta gente antigénero, ¿no? Parte de movimientos como Con mis hijos no te metas, la resistencia, toma fuerza para enfrentar a los movimientos de mujeres
que estamos avanzando por justicia social. Y es allí donde nos quieren dar en el punto más débil de nuestro movimiento, que son las que están en la calle haciendo trabajo sexual, las que no están agrupadas y que es fácil atacar y atacar a una y sembrar el miedo para todas, porque saben que las que sabemos los mecanismos de denuncia, que no estamos extintas y fuera de la violencia, porque también pueden venir a apuntarnos con un arma y matarnos o amedrentarnos o extorsionarnos, pero como que estamos un poco más organizadas y acuerpadas y conocemos dónde ir a denunciar, que muchas veces no lo hacemos por prevención, sí, pero las otras compañeras valiosas que están en calle no tienen ese sistema de amparo, de acuerpamiento, muchas están solas, muchas son dos o tres, entonces, ¿qué es lo que les queda a ellas? Pagar, ¿no? Pagar. ¿Qué es lo que nos han dicho ellas? Cuando denunciamos o vamos a denunciar o hemos querido denunciar o nos han disparado y hemos estado en el hospital, ha llegado la misma policía a decir que no denunciemos porque puede ser peligroso. Eso evidencia que mucha de la gente que trabaja dentro de la policía, del sistema fiscal y del sistema judicial vive de los cobros de cupos de estas mafias. Por eso es que no hay celeridad para identificar a quienes son responsables de la violencia que hemos vivido. Está claro, no hay celeridad en la investigación fiscal, no hay celeridad en el proceso policial, y más aún no se quieren judicializar los casos pese a tener toda la información que evidencia que hay un sistema de violencia, de trata, de extorsión por parte de mafias o por grupos de delincuentes organizados que atentan contra la vida, integridad y territorio históricamente ganado por las mujeres trans en el centro de Lima y en algunas ciudades capitales del interior del país como Iquitos y Trujillo. Entonces, eso es totalmente notorio, que si hay gente del gobierno metida en la violencia, sí hay gente del gobierno metida en la violencia. Que si hay gente del gobierno cobrando cupos a consecuencia de esta violencia sistemática contra trabajadoras sexuales trans y cis, claro que lo hay, es evidente porque los procesos no avanzan, los procesos han quedado estancados de todas las compañeras asesinadas desde enero hasta la fecha de hoy. Tenemos 17 casos de compañeras trans y cis registrados hasta el día de hoy que fueron asesinadas por manos de delincuentes que se identifican como mafias, los gallegos, el Tren de Aragua, y que atentan contra la vida de las compañeras que hacen trabajo sexual. Es inaudito que en un país donde se dice hablar de democracia y sobre la autonomía de los poderes, que es mentira, porque no hay democracia en este país, se sigan atentando contra la vida y los derechos humanos de todas las mujeres y disidencias. Milu, esta situación que grave, gravísima que nos estás narrando, comentando, creo que grafica perfectamente esta situación de discriminación, exclusión y violencia, en particular, o sea, en general para la comunidad LGTBIQ+, pero en particular para las mujeres trans, que es histórica, que es estructural y que es interseccional. O sea, porque, y acá entra otro componente que creo que es importante destacarlo, que es la corrupción, porque finalmente es todo un aparataje, todo el sistema normalmente, o sea, es una discriminación estructural, una violencia estructural, porque involucra también al aparato estatal a través de sus operadores, o sea, lo que tú estás narrando de la policía, o sea, desde el hecho de que a nivel fiscal, judicial no avancen los casos, pero también cómo la policía está implicada también en estas situaciones de, a veces incluso defender a los propios agresores, porque el otro día coincidía con una actividad con una compañera trabajadora sexual, activista ella, y me decía, siempre tenemos que estar peleando con la policía porque vamos, denunciamos y la policía sale defendiendo a los agresores, porque claro, hay todo un tema de que ellos también ganan con esta situación de agresión, de vulneración a las mujeres trans, en general, bueno, a mujeres trans y cis que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Y me comentaba situaciones terribles, como que a las chicas, obviamente, pues las que no querían pagar cupo o que no podían, etcétera, a las que no pagaban, prácticamente las secuestraban, algunas eran torturadas, me decía, ellas les comenzaban a sacar las uñas, o comenzaban a disparar, ¿no? En el suelo para que la chica baile con los disparos que hacían estos sujetos. Entonces, la situación es gravísima
Y en ese sentido yo quería comentarte y preguntarte también, por ejemplo, el otro día estaba yo en un evento sobre que era de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, conjuntamente con la Unión Europea, para construir una guía de autocuidado de defensores, defensoras de derechos humanos. Y ahí se armó un, digamos, un debate que era interesante, ¿no? En el sentido de que, o sea, que tenemos que, o sea, plantear unas estrategias, una guía, protocolos, como quiera llamarse, para autocuidarnos, como que de alguna manera le restaba responsabilidad al Estado. Era, digamos, un análisis que había, por ejemplo, una posición que había, digamos, dentro de las personas que estábamos en este evento, participando en este evento. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Esto es conveniente, no es conveniente? ¿Le quita responsabilidad al Estado? ¿O es complementario a la función de garantizar, respetar derechos que tiene el Estado? ¿Cuál es tu postura, por ejemplo, respecto a armar, por ejemplo, guías o protocolos de autocuidado de las propias personas defensoras de derechos humanos? Toda acción que vaya a favor de los derechos humanos y en un país de desprotección, sin ley de identidad de género, sin medidas de protección para las personas que ejercen trabajo sexual y para las mujeres en su diversidad, son buenas. En el sentido de que el Estado toma estas guías, estas recomendaciones, solo como buenas acciones, ni siquiera las toma como recomendación, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque hay bastante material que desde la cooperación, desde las organizaciones de sociedad civil, desde la Defensoría del Pueblo, el informe 175 que recomienda aprobar ley de identidad de género o implementar proceso administrativo mientras se apruebe la ley, no se toman en cuenta ni por el legislativo ni por el ejecutivo. Entonces, yo creo que hay un desinterés sistemático del Estado para no activar los mecanismos de protección y de denuncia y hasta de judicialización, diría yo. Porque mira, si estos 17 casos se judicializaran y no tuviéramos sentencia, pudiéramos pedir una audiencia temática a la CIDH, ¿no? O, o activar mecanismos internacionales, pero lamentablemente solo están en etapa policial. Nosotros hemos presentado una solicitud de audiencia temática a la CIDH referida a estos temas y el desinterés que tiene el Estado en dar respuesta a la judicialización de casos como los ocurridos desde enero, en donde mafias asesinaron a compañeras. El manual de autocuidado es muy bueno, hay que llevárselo al Estado, al Ministerio de Justicia, para que lo incorpore dentro de sus lineamientos de acción, porque la gente del Estado parece que son funcionarios que no funcionan, porque teniendo todas las herramientas básicas y con un enfoque de derechos humanos, ellos son los que deberían de tener los manuales de autocuidado, de seguridad física, de seguridad digital, para abordar el trabajo de las defensoras de derechos humanos. Históricamente se han recomendado cosas desde sociedad civil, históricamente se han hecho informes sobre la situación de los derechos humanos de las personas gays, trans, lesbianas, bisexuales, intersex, queer, pero son pocas y casi nulas las veces que el Estado ha tomado en cuenta las recomendaciones y sugerencias que desde sociedad civil se han dado para mejorar el abordaje al problema social de la violencia, ¿no? ¿Y cómo aborda el Estado la violencia? La violencia la aborda pues con paños bastante fríos y deja pasar muchas cosas en los procesos. Los procesos invisibilizan también la identidad de género, porque el proceso se sigue con el nombre legal de la compañera. Invisibiliza su lucha, invisibiliza su trabajo, invisibiliza su vivencia. Entonces hay que comenzar a mencionar desde el Estado los nombres sociales de las compañeras, hay que enviar todo el material que sea posible, hay que decirle a los funcionarios cuando los encontramos tomando el cóctel, tomando un brindis en la casa de los embajadores, mire, señor funcionario, le mandé el informe, es lo que hice la vez pasada que estaba en la casa de la Casa de Francia, le mandé el informe, le mandamos el informe sedostal sobre la violencia que pasó en Perú, le mandamos sobre la situación de las personas trans, lo leyó, ¿qué le parece? Esa gente no lee los informes, esa gente no tiene el contexto social, político, de lo que viven las personas trans en este momento.
Es por ello que hay un desinterés y un desamparo total cuando ellos responden con alguna política pública. Y cuando se inicia una política pública a favor de los derechos de la vida y de la integridad física de las personas trans que ejercen trabajo sexual o que son defensoras de derechos humanos, deben estar incluidas dentro de ese proceso, tanto en la elaboración como en todo el proceso hasta dar la política pública para que se refleje el trabajo de las comunidades y llegue a las comunidades. Milu, me gustaría subrayar este tema que tú mencionas, el contexto antidemocrático que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ese es un caldo de cultivo porque los últimos meses, el último año sobre todo, y justamente coincide con los asesinatos a mujeres trans, pues se ha asesinado a luchadores sociales, se viene asesinando a líderes del movimiento social, ¿no? Se viene asesinando a líderes amazónicos, a líderes indígenas que están en defensa de su territorio, ¿no? De sus recursos. Se ha asesinado a 50 personas en las últimas movilizaciones sociales. Se asesinan las mujeres trans en las calles. O sea, hay videos incluso que nos demuestran estos asesinatos a sangre fría, se graban, se difunden y el Estado no dice nada. Y tú has mencionado, por ejemplo, el informe defensorial, ¿no? Y la defensoría, que era hasta hace algunos periodos, digamos, una institución que estaba más o menos aliada, pues ahora no lo es, ¿no? Entonces yo creo que vivimos una etapa sumamente complicada, sumamente grave, que no solo afecta, pues, porque se suele hablar del sistema económico y tal, pero no solo afecta el sistema económico, es una batalla política cultural en contra del avance de los derechos humanos, en contra del reconocimiento de las mujeres y sus diversidades, en contra de la población LGTBI, y además me parece, y yo creo que vamos a estar ahí una etapa de retroceso de los derechos humanos. La ESIS ha venido, la educación sexual integral ha venido siendo amenazada constantemente desde hace años en nuestro país. Ya han habido iniciativas de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer por el de la Familia, etcétera. Constantemente se viene hablando de la ideología de género, o sea, una serie de golpes, una serie de ataques que explícitamente impactan en la vida, en la precarización de diversas poblaciones, entre ellas de manera, digamos, alarmante en la vida de las mujeres trans. Entonces yo creo que ahí hay una lucha, una disputa, una batalla que hay que dar, ¿no? Y que tiene que darse de manera en bloque, de manera articulada, teniendo también un análisis y creo yo una narrativa desde los derechos humanos, articulada, digamos, tejiendo puentes entre los diversos movimientos sociales, ¿no? Porque este es un atentado contra la vida, es un atentado contra el desarrollo de los derechos humanos, es un atentado contra todos los avances que se han venido dando, ¿no? Entonces es una amenaza constante digamos, a la mejora de nuestras condiciones de vida, una amenaza constante incluso desde un Estado que cada vez se hace cómplice, pero además desaparece y por inactividad o por actividad es cómplice de la precarización de la vida. Hasta ahora el Estado, y lo hemos dicho en diversos programas, no tiene un ente rector para las políticas LGTB en el Perú, ¿no? La Defensoría ya ha salido, el nuevo defensor ha hecho unas declaraciones en contra de la población LGTB. ¿No? Estamos diciendo, los asesinatos que se vienen dando han quedado en la nada y van a seguir quedando en la nada. Entonces, creo que ahí hay una serie de desafíos que tenemos como movimiento social, pero que son también complicados, ¿no? Porque también la precarización hace que cada vez podamos acompañarnos de manera, es más difícil, ¿no? Es más dificultoso, hay que sobrevivir, hay que hacer otras cosas. El activismo LGTB es también precarizado,
¿no? Sobre todo el de las mujeres lesbianas, de las mujeres trans, de las personas trans, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? Me parece que ahí importantísimo colocar toda esta lucha en el marco de verdaderas democracias. ¿Qué democracia es esta? Si se está asesinando a luchadores sociales, si se está asesinando a personas que han sido históricamente excluidas, indígenas, trans, LGTB, las mujeres en sus diversidades, ¿no? No sé ustedes cómo ven este marco un poco, quizá pesimista desde mi parte, pero me parece que hay que colocarlo tal cual, ¿no? Y no, completamente de acuerdo, Mari. Justo también venía pensando en esto que tú has remarcado, ¿no? Creo que pensando eso también de manera interseccional, la necesidad que hay de lo que tú has dicho, ¿no? De tender puentes o alianzas o estrategias incluso con otros movimientos, grupos, como por ejemplo han sido asesinados líderes ambientalistas recientemente, entonces líderes del movimiento social, indígena, etcétera. Entonces, de pronto, Milu, ¿nos podrías comentar si es que desde el movimiento de mujeres trans ha habido quizás algún acercamiento, ha habido alguna comunicación, algún modo de tender estrategias? Desde luego, en cada caso se da con sus matices, desde luego, pero finalmente el efecto es el mismo, nos están matando, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, tú nos puedes comentar si ha habido algún nivel de acercamiento, de involucramiento con otros movimientos sociales, ¿no? Con las feministas, con el movimiento indígena, con los líderes ambientalistas, etcétera, para de pronto dar también una respuesta también en bloque respecto a a la amenaza constante a, a la vida, ¿no? Sí, el contexto de violencia a inicios del año acuerpó tanto a las trabajadoras cis como a las trabajadoras sexuales. Y el movimiento feminista se solidarizó de manera muy asertiva, enfrentando la violencia, ¿no? Enfrentando la violencia porque pudimos reubicar a muchas compañeras, geolocalizarlas para su protección y seguridad. Lamentablemente el Estado no tiene un sistema para hacer seguimiento y dar continuidad a esta protección que hemos dado como parte de estrategia de autocuidado y acuerpamiento. Y es verdad, estamos en una democracia que ya no es democracia, como dice la canción, ¿no? Y es lamentable vivir esta situación que si bien los asesinatos ocurrieron en plena protesta y las protestas fueron criminalizadas y por ende hubo un desamparo de protección más del que ya existía, lo que permitió a estos delincuentes asesinar, amedrentar, violentar derechos humanos en todo este periodo, ¿no? Es preocupante, muy preocupante para nosotras, las compañeras que hemos geolocalizado, georreubicado, ¿no? En lugares estratégicos, de acuerdo a cómo hemos identificado que ellas pueden estar bien, porque para nuestra organización es un poco insostenible mantener esto, ¿no? El que una persona en un grado extremo de vulnerabilidad y de amenaza sea ubicada implica asegurarle también un trabajo y la forma de que pueda subsistir en ese lugar, ¿no? No solo hace falta llevarla con el pasaje, ponerla en el lugar. Entonces, Milu, muévete un poquito que se escucha, creo, el ventilador, me parece, ¿no? Hay algo que interfiere ahí. ya, Ya, ahí. era mi ventilador. Aclarada, aclarada. Estoy de calor, estoy en Hawái de calor. Y entonces, más allá de eso, es que el Estado no ha dado continuidad ni acompañamiento y hemos sido las organizaciones de sociedad civil quienes hemos enfrentado y acuerpado y dado respuesta colectiva. Y allí destaco el trabajo de Ángela Villón, de Leida Portal, luchadoras históricas por el trabajo sexual, por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? A las compañeras del centro de Lima, trabajadoras sexuales se tuvieron que organizar en torno al asesinato de Rubí y formaron una
organización de base que se llama Rubí, ¿no? A la Retrasex también, con quienes hicimos el informe importantísimo sobre la situación de la violencia ocurrida, ¿no? Y a todas las organizaciones que respondieron de manera asertiva e inmediata para hacer incidencia, para hacer plantones, para estar afuera de la comisaría exigiendo. Entonces, la respuesta fue colectiva y acuerpada desde las organizaciones de sociedad civil. Lo mismo no pasó con el sistema, ¿no? El sistema estatal no responde oportunamente y lo hace a la lentitud de que ellos consideran, de acuerdo a sus prejuicios, a su estigma, a su carga emocional, a su carga moral y a lo que ellos consideran justo, injusto y justiciable. Entonces, ese es el contexto. Milu, entonces ahora quienes están dando respuesta a, digamos, a sacar a las mujeres trans en riesgo y en peligro, digamos, desde parte de ustedes, y es sacarlas del lugar, ¿no? Entiendo. Sacarlas del lugar, trasladarlas a un lugar donde estén más seguras y se quedan allá. ¿Ustedes cómo están haciendo todo este proceso? Cuéntanos un poquito para también conocer cómo están dando solución o respuesta, ¿no? Obviamente transitoria a esta Bueno, problemática. nosotras estamos reubicando a las compañeras a lugares estratégicos, ¿no? Después de todo un proceso, obtuvimos unos fondos para poder asignar hasta $300 de reubicación para compañeras que se encuentren en situación de peligro, ¿no? De peligro extremo, y la contraparte de ellas es que garanticen que en el lugar donde ellas llegan tengan por lo menos donde desarrollar sus labores, ¿no? Pedimos no somos abolicionistas, pero en este contexto de violencia sí pedimos y les pedimos a las compañeras que, de ser en lo posible, busquen otras alternativas como la peluquería, la cocina, al lugar donde llegan para disminuir el riesgo. Y si hacen trabajo sexual, que lo hagan de manera segura a través de una página web, a través de contactos fijos, y eso nos tranquiliza un poco más que estar expuestas en la calle, porque en la calle es donde las levanta la mafia, las secuestra y las mata, ¿no? Entonces, dentro de las medidas colectivas de protección hemos sugerido eso. Hemos acudido también con alimentos, ¿no? Con diarias para las personas que no podían salir a hacer trabajo sexual. Para nosotros era indispensable garantizar la alimentación de todas, ¿no? Es una política que tenemos incorporada dentro de la organización, la asistencia alimentaria, y ante ello hemos visto las diarias. Cabe mencionar acá, porque para mí es muy importante, la participación de Andrea Bocardi, directora para la región andina de ONU-SIDA, quien acuerpó y dio respuesta, y dio respuesta célere, con recibir, realicen acciones, sean reubicadas, reciban alimentos, contactó al Banco Mundial de Alimentos, contactó a al PNUDET para dar útiles de bioseguridad, de limpieza. Entonces, la respuesta fue oportuna, y esa misma práctica deben de tener otras agencias de cooperación cuando las organizaciones de sociedad civil estén en un punto máximo de riesgo que no pueden cubrir de inmediato, ¿no? Poder asistir a las compañeras para que puedan tener por lo menos asegurada la vida e integridad. Milo, pero a mí también me parece importante, o sea, sin duda estas medidas de protección, la reubicación que tú mencionas es sin duda en ese contexto imprescindible para garantizar la vida y la integridad de las compañeras. Pero también, digamos, dimensionar que estas medidas tienen un costo, ¿no? O sea, porque tienes que cambiar tu dinámica, tu estilo de vida, todo, ¿no? Es un cambio quizás del lugar donde vives, la actividad a la que te dedicas, quizás perder lazos con tus amistades, con tu familia. Entonces yo creo que eso, o sea, como es importante también destacar que estas medidas también tienen un costo a nivel incluso emocional, de salud mental, de las compañeras que tienen que verse obligadas a acceder a ese tipo de medidas urgentes, digamos.
El costo es social, el costo social y muchas el costo político también, porque si eres defensor de derechos humanos y trabajas en un entorno eh, y te reubican a otro lugar, dejas toda tu historia, todo tu activismo, todo tu trabajo, el costo social, el dejar amigos, amigas, familia, ¿no? Y el costo emocional, el desgaste emocional de dejar todo atrás por este sistema de violencia, por ese desamparo. No tiene reparo, Cristian Maribel, y no tiene precio tampoco. La compensación de una reubicación, 7.000, 8.000 dólares que te puede dar un fondo para que te puedas reubicar y asegurar tu integridad, no cura todo el daño moral, psicológico, mental, que te puede ocasionar el impacto que tiene en tu vida las amenazas, la persecución y el miedo que te deja volver al sitio o volver a tu país donde te habían violentado y el Estado nunca hizo nada. Entonces, el impacto es fuerte. Yo considero aún, pese a todos las medidas de cuidado, de sanación espiritual, de sanación colectiva, que son irreparables y que la persona que sufre persecución, que sufre violencia, va a tener un daño irreparable de por vida, va a tener un miedo, va a tener temor a la persecución y eso no se cura con una reubicación y eso lo tiene muy clara la gente que trabaja en el entorno de reubicaciones conmigo. La reubicación no te cura el miedo, la reubicación no te cura el tema mental, moral, el desgaste emocional que te deja todo este trayecto de querer salvar tu vida. La reubicación solo asegura que puedas estar un poco más segura en lo físico, pero el daño ya te lo hicieron, ya estás perseguida socialmente, ya dejaste a todo tu entorno familiar, laboral, ya perdiste todo, te cagaron la vida, ¿no? No te mataron, sí, bien, pero eso de que reinicias desde cero en un nuevo lugar es falso. Las compañeras se van rotas. Yo siento a veces es como luchar tanto por tu identidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y finalmente terminas perdiendo la identidad para sobrevivir, ¿no? O sea, pierdes Para todo tu sobrevivir. entorno, tu contexto, o sea, es paradójico, ¿no? O sea, la lucha por la identidad que te puede terminar en ese tipo de situaciones que te despersonalizan, en que pierdes todo tu contexto, tu entorno, etcétera. Qué terrible lo que nos narras, Lu, y qué importante también que podamos conversar sobre estos temas en este espacio. Mm, ¿Qué, digamos, qué más podría ser otros actores como, por ejemplo, la cooperación internacional? Nuevamente, un poco yendo a este evento al que asistí, que me pareció a mí, entrando también en estos temas a los que no estaba, digamos, no era mi campo de acción del relativismo, pero digamos, uno como activista te tiene que meter, creo que a todos en estos tiempos ahora, como tú bien señalas, de falta de absoluta democracia y tal. Claro, un poco la lectura era que, ok, estamos armando esta guía, dieron algunos consejos, sugerencias, pero ¿qué más? Una compañera muy claramente, me recuerdo mucho sus palabras, dice, estamos hartas de apoyo moral. O sea, los grupos, las comunidades, porque también habían de comunidades indígenas amazónicas especialmente y tal, estamos hartos del apoyo moral. O sea, ¿cómo implementamos todas estas medidas? O sea, ¿quién financia finalmente? Porque para implementar todas estas medidas, la reubicación, etcétera, cualquier estrategia, medida que se implemente, se necesita dinero. ¿Quién pone ese dinero? ¿Cómo está actuando en todo caso la cooperación internacional frente a este escenario? Es que la cooperación internacional, y se lo he dicho un montón de veces a la gente de cooperación y que financia, debemos de pasar de lo ideal a lo real. Lo ideal para el sistema de la cooperación internacional es distinto a lo real, ¿no?
lo real que viven las mujeres trans en contextos de violencia es que en el momento se necesitan los recursos para poderlas reubicar, que en el momento del atentado necesitamos enterrar a la compañera porque no puede estar 40 días en la morgue. Los sistemas de la cooperación internacional son demasiado burocráticos y no responden a las necesidades de las organizaciones de base y de mujeres. La mayoría de organizaciones de base lideradas por mujeres y diversidades no recibe recursos porque no tiene toda la estructura legal que piden las agencias de cooperación para poder recibir fondos. No hay acompañamiento técnico para que se puedan acercar. O sea, es muy bonito presentar un manual detallado de autocuidado escrito por especialistas en género con una mirada académica que no va a tener lectura a la comunidad en general, ¿no? La podrá leer alguna de la organización que tenga interés de leerlo y quizás interpretarlo con el lenguaje popular. Pero del hecho a la práctica hay mucha distancia, Cristian. Lo que tiene que hacer la cooperación es que los recursos bajen, no como gotero, sino que bajen como lluvia para que las mujeres puedan organizarse y dar respuesta a la violencia. Sabemos que necesitan recursos. Las compañeras no pueden seguir haciendo voluntariado frente a esta violencia. Y cuando hablamos de violencia, no solo hay que hablar de la violencia física, hay que hablar de la violencia alimentaria, de la violencia de vivienda, de la violencia de medicamentos, de todas las violencias que las mujeres sufrimos por los pocos ingresos que tenemos dentro para incrementar la canasta básica familiar. Por ejemplo, te doy un ejemplo clarísimo de emergencia, que ya las agencias de cooperación que hablan de mujer y su diversidad deberían estar viendo. El fenómeno del niño se viene en el norte. ¿Cuántas mujeres trans van a ser afectadas con la violencia del fenómeno del niño? Casas, alimentos, y está comprobado que los desastres naturales incrementan también la violencia en la familia, en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque el marido pierde el trabajo, golpea a la mujer y los afectados son los niños, ¿no? Se les cae el techo de la casa, llegan los zancudos, llega el Zika, llega el dengue. Entonces hay que ver también la violencia desde otras perspectivas. Por eso cuando hablamos de derechos civiles, culturales, económicos, hay que incluir los ambientales, porque también el tema ambiental está que nos afecta a todas las mujeres. Entonces, está bueno escribir los protocolos, está muy bueno hacer protocolos, hacer cosas bonitas. Y miren, les cuento, hace 3 meses, 4 meses, creo, Maribel, te escribí sobre una amiga que estaba en Alemania y quería ir a Viena, ¿no? La compañera fue reubicada a Alemania. Nosotras la reubicamos a Alemania y ahorita es todo un sistema para que se pueda incorporar al tema de sus papeles, por el tema de migración y todo. Entonces, también las reubicaciones tienen trabas en el lugar donde llegan las compañeras y es necesario seguir acompañando. Milu, sí, creo que es bien importante lo que mencionas acerca de la violencia machista, la violencia de género y las otras formas de violencia que se ejerce contra las mujeres trans y las mujeres en sus diversidades, ¿no? En el Perú, la violencia de género o la violencia machista solo está en el imaginario relacionada a la violencia de pareja, ¿no? Y las instituciones estatales, los servicios estatales, y además de pareja heterosexual, ¿no? Entonces los servicios estatales están colocados unilateralmente para, digamos, hacer ese tipo de servicios, ¿no? Y incluso los protocolos, los pocos protocolos que hay, por ejemplo, los lineamientos de atención para la violencia de género en los centros de emergencia mujer para población LGTB, ni siquiera son conocidos, ¿no? Y recordemos que tampoco hay que el Plan Nacional contra la Violencia de Género ya terminó, ya finalizó, ¿no? Entonces, no tenemos un plan ahorita, una política nacional que esté destinada a, digamos, impulsar acciones contra la violencia de género, la violencia machista, ¿no? Tenemos solamente ahora la política de igualdad de género, que muy débilmente considera a la población LGTB, a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, a las personas trans, ¿no? La política, el Plan Nacional de Derechos Humanos también ya finalizó.
y que también identificaba débilmente, pero digamos que estaba ahí y tampoco, y ya no van a haber planes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de instrumentos de política estatal que no han funcionado, que se han declarado, digamos, se han limitado, se han quedado en la cuestión declarativa, ¿no? En la buena voluntad declarativa, pero eso no ha aterrizado en servicios públicos, ¿no? En mejora de la calidad de las personas, de calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que ahí hay otro, como No, siempre hay presupuesto, desafíos, presupuesto. presupuesto, pero Mami, mira, porque, o pero sea, si es que la violencia machista sigue siendo solamente la violencia de pareja y además la familiar que le dicen, en sí, el espacio de la casa, sí, es que no se ve todo esto que dice Miluska. claro. La violencia en la calle, la violencia, Claro, está en la el calle, están estado los de medios, están los prostitución, grupos quedarse sin conservadores. vivienda, ¿no? Todo ello porque no se está considerando, o sea, cómo el Estado aterriza esta famosa palabra de la interseccionalidad. ¿Cómo operativizas eso? ¿Qué significa eso más allá de decir, sí, que si eres mujer, eres lesbiana y de la zona rural y no sé qué, tienes una situación de Teórico. discriminación mayor? Sí. Ya, eso, cómo llega? Es difícil, es complicado, pero tampoco siento de que desde el Estado, y ahora menos, se esté haciendo el esfuerzo para lograr eso. Y en el Estado, lamentablemente, pues si no hay indicadores concretos, no va a funcionar y no hay presupuesto, ¿no? Entonces, eso no está sucediendo en nuestro país, de ninguna manera. Y por otro lado, el sistema interamericano, por ejemplo, en tu caso, Cris, todas las recomendaciones o las exigencias que se le hace al Estado, el Estado se ¿No? la pasa Pasa se por la donde pasa mejor como si no puede. existiera. Sí, Y es el sistema interamericano que está haciendo, en este sistema antidemocrático que estamos viviendo, está siendo cuestionado el sistema claro, interamericano de porque derechos obviamente humanos, no les conviene, ¿no es ¿no? cierto? Entonces, Ya hemos visto en la última agenda del Congreso que se quieren traer abajo todo el tema de participación del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos. así Entonces, es. yo sigo Pero con mi sí, mirada no, un o poco, sea, pero es es que que creo como que hay que uno hablar va, de estas cosas. la madeja va, o sea, se va, el hilo va, pasa por todos lados, ¿no? O sea, esta situación de discriminación, de violencia, es estructural, como siempre hemos venido señalando en este espacio, ¿no? Es estructural y se expresa, se grafica en esta oportunidad con lo que nos está contando Milu, y de hecho el programa puede, y la discusión y el debate da para seguir hablando acá mucho más, pero Pero entiendo ¿sabes que qué, también, Cristian? sí, Sí creo sumamente importante la militancia. O sea, ahí también sigo subrayando la militancia, la formación política de todos nosotros, de todas nosotras, porque es la única manera para mí y la articulación con otros, con el movimiento social en su amplio espectro. pero a veces también Yo siento creo que es lo que nos va a sacar de esto, porque hay que dar cara y hay que oponernos esto, pero al ese, en un poder de esta escenario como el manera. que mencionaba también Milo, ¿no? Y tú también, o sea, la precarización, o sea, a veces estamos en el día a día, en cómo sobrevivir, Sí. y claro, y eso también, cómo conjugas eso, o sea, incluso siendo activistas, ¿no? O sea, porque no es que seamos activistas y seamos los multimillonarios, ¿no? Entonces, sí, tengamos toda la vida resuelta, o sea, tenemos que Ojalá. sobrevivir, entonces, ojalá fuera así, pero no, es Quiero falso. liberar. Entonces, esto también es complejo, ¿no? Cómo conjugas eso también, esta sobrevivir o sobrevivencia, gestionar tus recursos para sobrevivir con capacitarte, con militar, entonces a veces es complejo también, ¿no? Entonces, pero sin duda es necesario, o sea, eso no quita que tengamos cada vez que profesionalizarnos más, que comprometernos más involucrarnos más con otros No, claro, movimientos. no, yo me Ay, refiero, más allá de la capacitación, me refiero a juntarnos entre nosotros, nosotras, y hacer este tipo de reflexiones y tener una mirada política de todo lo que está Sin sucediendo, duda. no solo una mirada, digamos, por decir, instrumental o una lectura coyuntural, ¿no? Sino que hay una lucha de fondo que hay que hacer, ¿no? Bueno, Y hay, se de los hace desafíos que hemos venido señalando, ¿no? Del movimiento. totalmente, Sí. totalmente, ¿no? hay dos cosas que hemos sugerido, ¿no? Dos cosas importantes que debemos de tener en cuenta, lo pueden o no lo pueden tomar, ¿no?
En primer lugar es las narrativas. Las narrativas que hemos venido usando históricamente para abogar por la ley de identidad de género, por el tema de orientación sexual, de expresión de género, están desgastadas. Los grupos antigénero las han tomado y las han usado en nuestra contra, con mayores recursos, mayor equipamiento, y ahora escriben hasta de forma académica, igual que escribíamos nosotras antes en torno a los Hablan de derechos humanos. democracia, ojo. Hablan de democracia, hablan de identidad, hablan de construcción social, hablan de tejido comunitario, y en ese contexto, ¿qué es lo que debe ser el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad? Es reinventar las narrativas basadas en el contexto, y el punto de partida puede ser después de la COVID, que nos enseñó muchas cosas, cómo acuerpar, cómo responder sororamente, cómo trabajar en equipo, ¿no? La COVID nos enseñó muchas cosas indirectamente, mucho más allá de que nos quitó muchas compañeras y compañeros muy valiosos para el movimiento, también nos enseñó cosas que habíamos dejado en práctica, cómo articular, ¿no? Y el segundo punto, hay que meterle al movimiento mucho autocuidado, mucho tema de seguridad, mucho amor propio, cómo miramos a la otra compañera, cómo miramos al otro compañero. Hemos dejado de valorarnos, no como activistas, ¿no? Hemos dejado de valorarnos como seres humanos. Y eso nos hace falta tener en cuenta para que este movimiento siga luchando, porque estamos amenazadas. Ya vimos el caso de Argentina con el facho este elegido, vimos en El Salvador cómo están las cosas, contaban las compañeras, estuve en El Salvador por el EFLAG y me contaban, pero si Bukele se sentaba en el municipio porque él fue alcalde con las compañeras trans y buscaba justicia social y mejoras, llegó al Así. gobierno y cambió el discurso. Entonces estamos con una América Latina bastante compleja que pronto va a repercutir más fuerte en el Perú, porque ya estamos viendo cómo estamos, ¿no? Estamos con bastantes retrocesos y es necesario seguir estando juntas, compañeras, compañeros, compañeres, seguir acuerpando, seguir dando respuesta a la violencia, pero dando respuesta de una manera más asertiva, creo yo, ¿no? Desde la sociedad civil y exigiendo al Estado que por lo menos cumpla los mecanismos de protección y de respuesta que dice tener, ¿no? Porque los mecanismos de denuncia no funcionan en su totalidad y no reconocen a la persona trans por su identidad y expresión de género, o a la compañera lesbiana que es agredida, o la trabajadora cis, o al compañero gay que es agredido por orientación sexual. Entonces hay que mencionarnos, no hay que decir que somos los LGTB, sino hay que decir soy lesbiana, soy trans, soy bisexual, porque eso también visibiliza la demanda y las agendas de cada población del acrónimo. Nada, eso. Bueno, Milu, creo que podemos ir cerrando con esas palabras. Estamos ya como una hora conversando, de verdad súper importante, súper interesante. Te agradecemos un montón. Creo que, como siempre, nos dejas inspiradas, nos dejas motivadas, nos dejas con muchos aprendizajes. Escucharte siempre es un placer, de verdad. Y nada, agradecerte nuevamente, agradecer a quienes nos están viendo, nos ven, nos siguen. Así que, como siempre decimos, esto es nuestro granito de nuestra pequeña contribución a esa necesidad que tenemos de conversar entre nosotros, de acuerparnos, de apoyarnos, de darnos visibilidad, de tener un espacio donde tener voz, ¿no? Donde denunciar, donde también decir cuáles son nuestras experiencias y cuáles son nuestras propuestas, ¿no? De militancia, nuestras propuestas para que finalmente la calidad, las condiciones de vida de nuestras poblaciones mejoren, ¿no? Bueno, por mí muchas gracias y hasta un nuevo conversatorio. Cris. Gracias, Mari. Gracias, Milu, por este espacio. De verdad, un abrazo enorme hasta donde estés, el lugar que estés, pero espero que sientas nuestro cariño siempre. Y eso, entonces, darte las gracias nuevamente, agradecer a las personas que están escuchando, que están mirando, que están interesadas en el contenido que producimos, que como ya lo he señalado Mari, es nuestro granito de arena para poder combatir toda esta situación
que vivimos antidemocrática, de violencia, de corrupción, de conservadurismo, etcétera, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar también un saludito para Manolo, que está todavía en un proceso de recuperación. Esperamos tenerte pronto Sí, nuevamente beso, Manolo. en la conducción, Manolo, pero ya sabemos que pronto, pronto vas a estar nuevamente acá con nosotros, con nosotras. Bueno, de nuestra parte creo que eso es todo. Hasta el próximo programa. Gracias. Mil Gracias. Gracias. Invitarles a que postulen las organizaciones lideradas por mujeres a los fondos del Fondo de Acción Urgente. Son necesarios para sigan estando tranquilas, sigamos vivas luchando por el aborto legal, la ley de identidad de género, por justicia social. Los fondos son de hasta $5,000 para reubicaciones y cuidados de oficina y hasta $7,000 incluidos cuidados colectivos. Fondo de Acción Urgente. Por favor, compañeras, postulen desde sus organizaciones de base para que puedan acceder a estos fondos flexibles y podamos seguir en la lucha juntas y podernos vernos en los espacios feministas, abrazarnos, tomar una cerveza y recuerden mucho autocuidado y mucha protección. Les mando un besito desde Narnia. Chao.